Hola, hola, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Futbología y vamos a hablar de la jornada número martes de la UEFA Champions League, partidos entretenidos, un montón de partidos. Mañana también va a haber encuentros y en lo que va a ser ya la última jornada vamos a tener 18 partidos al mismo horario, una barbaridad. Una fecha con muchos goles, diría que a excepción, bueno, no hubo ningún partido que terminara 0-0, en todos los partidos hubo goles y en algunos goleadas impredecibles y otro papelonesca, diría, en el caso del Real Madrid. Pero vamos a comenzar en orden, ¿les parece? Con cómo han sido todos los resultados de esta fecha del martes de la Champions. Comenzamos con el Cairat Almarí, que está en la última ubicación, que bueno, perdió 4-1 ante el Brujas en condición de local. Un Brujas que, bueno, la tabla tampoco lo ayuda mucho, pero ha sacado resultados importantes, como en su momento empatarle al Barcelona en condición de local. Está en zona roja, no está clasificado ni siquiera para meterse en los playoffs, pero está a un punto de eso, así que tampoco está tan lejos en caso de caer Almarí o Almatí, que se metió por playoff. Recuerdo que jugó también esa zona y jugó ante Madrid en condición de local. Solamente ha sumado un punto y bueno, perdió local y claramente es el peor equipo de esta competencia, pero cayó goleado el Cairat con el Brujas. En el otro partido del primer turno, que fue claramente la gran sorpresa de esta jornada, ha sido la derrota del Manchester City ante el Bodo Glimt en Noruega. Cosa reiterativa, el City viene de perder categóricamente el último fin de semana ante el Manchester United en lo que fue el derby de Manchester y perdió, ya lo decía, de manera categórica. Y bueno, esta vez le tocó perder ante el Bodo Glimt y se complica en demasía el equipo de Guardiola para meterse entre los primeros 8. Recuerden que puede aún permanecer cerca, pero mañana juegan también rivales que si ganan lo pasan al equipo de Pep Guardiola, que va a cerrar la última jornada en condición de local. Ya haremos un video el fin de semana con la previa, con todos los partidos y de cómo se puede mover la tabla. Pero hoy el City dejó escapar una gran oportunidad, perdió 3-1 ante el equipo de Noruega. Tanto el City lo hizo Ryan Cherky, Haugen y Hake en dos oportunidades para el equipo del Bodo Glimt. Un City que jugó con Haaland, con Foden, con Cherky, con Lewis. Rodri, que aquí iba a salir expulsado al minuto 62 por doble tarjeta amarilla, pero ya salió expulsado cuando el partido iba 3-1, así que no es que cambió mucho la expulsión del volante español. La verdad que me sorprende los nombres en defensa que tiene el Manchester City. El fin de semana también me puse a ver el derby y son desconocidos, ¿no? Ayer, Kusanov, Nauri, Reilly. La verdad que uno extrañaba a Walker, Stones, entiendo que están lesionados, pero la verdad que en defensa tiene mucho por mejorar el City. Acaba de fichar a un central o un lateral izquierdo también por 60 millones de dólares. Citamos a los partidos ya de la jornada, bueno, del horario estelar, de las 3 de la tarde, horario peruano, 10 de la noche, horario europeo. Estamos hablando del empate primero de Copenhague entre el Napoli. El equipo italiano logró rescatar un punto en Dinamarca, que se había anticipado. Había puesto el primer tanto Scott McTominay a los 39 minutos. Iba a ser Larsson a los 72, que iba a igualar el encuentro. La página de SofaScore le da un puntaje muy bajo a Højlund, el ex delantero del Manchester United, pero creo que es un empate que tampoco es un desastre para el Napoli, que bueno, está en zona de playoff. No creo que se logre meter entre los 8 primeros, pero va a jugar playoff y tampoco se está quedando fuera, está peleando la Serie A. Igual creo que es un partido donde el Napoli debió ganar, pero ante un rival como Copenhague, que es uno de los más grandes de Dinamarca, no se le dio esta oportunidad. Luego tenemos el Inter ante el Arsenal, uno de los partidos más entretenidos de esta jornada y de los más disparejos. Recién decíamos, bueno, no se pudo subir el video de la previa de esta jornada porque se me borró el material, pero decíamos de que el Inter había perdido también de local ante el Liverpool, un Liverpool que claramente está en uno de sus peores momentos en mucho tiempo, al mando de Slot y con una posible salida. El Inter había perdido jugando mejor que hoy. Creo que ante el Liverpool, Inter tuvo mucho más armas para por lo menos ganar o no perder ese encuentro y lo termina perdiendo por un penal dudoso. Esta vez creo que el Arsenal lo termina superando categóricamente, un Arsenal que no solamente es el mejor equipo
del momento y lo puedes ver en las dos tablas, ¿no? Tanto en la Champions está muy líder, muy distante con el segundo lugar, y en la Premier, si bien acortó un poco la distancia, sigue siendo líder de la Premier por encima del Manchester City, un equipo cuajado, un técnico que ya tiene varias temporadas como Mikel Arteta, que ha sumado ahora al gringo Heinze como su asistente. Varios jugadores hablan bien del gringo y cómo le ha ayudado, le ha sumado mucho al equipo, un plantel más armado, ya ni tantos lesionados, aún teniendo lesionados. La superpoblación, si quieren, del plantel ha hecho de que el equipo sostenga ese rendimiento en las dos ligas. Cuando el Arsenal aseguró con diferencia el primer lugar y hasta semifinales, así juegue con un equipo top, va a asegurar cerrar en el Emirates Stadium. Ahora vamos con el Olympiacos ante el Bayer Leverkusen, 2-0 el equipo griego. Que bueno, un poco repasando acá la tabla de posiciones, el Olympiacos se ha metido en zona de playoff, antes no estaba, está con 8 puntos. Vamos a repasar al final lo que es la tabla hasta el momento, esperando seguramente lo que va a ser el día de mañana, los duelos del Barça, Chelsea, etcétera. Ganó 2-0 el Olympiacos, goles de Costiña al minuto 2 y a los 45 Taremi. En el primer tiempo terminó resolviendo el encuentro el equipo de Mendíbar, el entrenador español. Español dirige al Olympiacos. A ver, después tenemos también, dejemos al final lo que es el Real Madrid. Estoy siguiendo una lista de la Champions, pero dejemos al final otra sorpresa también inesperada. Recién decía lo del City al inicio de este video, fue la derrota del Paris Saint-Germain. Un París que hace unas semanas quedó eliminado de la Copa Francia. Es decir, el PSG, el vigente campeón de esta Champions, solamente le quedan 2 torneos. La Liga Francesa, que la está peleando, no es líder, y no es que es como el Bayern, por ejemplo, o como el Arsenal. Bueno, el Arsenal no tanto, pero como otras oportunidades donde hemos visto al Paris Saint-Germain que se ha llevado la liga con diferencia, en esta oportunidad no se le está dando, y esta vez perdió 2-1 ante el Sporting de Lisboa en Portugal. Quedó un poco de polémica las declaraciones de Luis Enrique en la previa del partido. Lo leí en la página de una página de las de España, donde decía Luis Enrique que no le molestaría demasiado no meterse entre los 8 primeros, porque al no jugar más torneos, simplemente la Liga y la Champions, para no perder ritmo al París no le viene mal, dice él, jugar ronda de playoff. Recordemos que la temporada de Champions pasada, el París también se metió en ronda de playoff, creo que eliminó 10-0 al Lille de Francia, un resultado así escandaloso, y después fue escalando para que se terminara metiendo en la final y superando de tamaña diferencia como fue esa final ante el Inter. Sorprendentemente ha caído ante el Sporting de Lisboa. Vamos también con el Tottenham ante el Borussia Dortmund, victoria 2-0 del equipo londinense ante el equipo alemán, goles del Cuti Romero, que también había hecho gol el último fin de semana en el que perdió 2-1 ante el West Ham, y también Dominic Solanke, que a los 37 minutos lo resolvió el primer tiempo el equipo inglés que lo dirige Thomas Frank, que está siendo bastante criticado por la prensa y también por los propios directivos del Tottenham, que algunos piden su salida. Venció 2-0 ante el Dortmund de Niko Kovac. Cerramos también con unos partidos más del miércoles. El Villarreal ante el Ajax. ¿Qué victoria metió el Ajax en España ante el tercero de la Liga Española? Pueden creer que el Ajax le ganó 2-1 al Villarreal en condición de visita. El tanto de Villarreal había sido de Liwaxi a los 49 y en el Ajax Glow a los 61 y Edvardsen a los 89. A falta de un minuto del tiempo reglamentario, el Ajax puso el 2-1. Obviamente el partido no lo pude ver en vivo porque estaba más pendiente del Inter Arsenal y del Real Madrid Mónaco, más allá que en el cuanto del Madrid ya estaba resuelto de hace rato. Victoria sorprendente del Ajax, claramente, porque uno lo veía en las casas de apuestas, por ejemplo, la cuota de la victoria del Ajax era 7 veces. Y bueno, vamos a cerrar con el partido más importante, por supuesto, de la jornada, más por el equipo local, no por lo que representaba, no por la paridad. Creo que entre ambos equipos no hubo paridad, pero un Madrid que venía, ya había superado en cierto punto la crítica excesiva por parte de la hinchada, lo que fue el fin de semana su victoria ante el Levante en el Bernabéu por la Liga, pero esta vez tenía que respaldar, tenía que ratificar eso y seguir escalando para meterse entre los 8 primeros
de la Champions y superó al Mónaco de una manera categórica, ¿no? Le metió 6, más parece un marcador de set de tenis, ¿no? 6-1 le ganó el Madrid al Mónaco. A ver, vamos a repasar los goles. La verdad que fueron 6 goles que no me acuerdo tanto. Mbappé a los 5 minutos, a los 26 también Kylian. Metió, ahora repasaba, metió Vinicius. Metió un gol Vini y puso 2 asistencias. Es decir, de los 6 goles, Vinicius participó en 3. Mbappé hizo 2, por supuesto, a los 5 y a los 26. Después a los 51 Mastantuono, que metió su primer gol en Champions League, obviamente vistiendo la camiseta del Real Madrid, y también metió su primer gol Mastantuono en el Bernabéu. No había logrado eso el extremo argentino. Kerer fue el cuarto gol, autogol tanto del Mónaco. Vinicius un golazo a los 63, golazo fenomenal, la verdad. Va haciendo la diagonal y la pone a un ángulo imposible. Lo celebró mucho más con Arbeloa, con los propios jugadores que lo fueron a felicitar, a respaldar. Arbeloa había hecho en la previa de que, bueno, era una situación complicada para él y por supuesto lo respaldaba. Y Jude Bellingham puso el 6º gol. Inclusive Vinicius y Bellingham hicieron los 2 últimos goles, 2 jugadores que habían sido resistidos por la hinchada. A ver, hasta el momento veamos la tabla de posiciones. Faltan todavía 9 partidos el día de mañana, pero hasta el momento cómo anda la tabla. Tenemos al Arsenal en la primera ubicación con 21 puntos, Real Madrid que escaló el segundo lugar con 15 puntos, el Bayern que juega mañana también tiene 15 puntos, el Tottenham cuarto con 14 puntos, quinto PSG con 13 puntos, el Sporting de Lisboa tras su victoria por ahora se meten de los 8 primeros, sexto con 13 puntos, el City que aún perdiendo sigue séptimo con 13 unidades, Atalanta con 13, Inter tras la derrota sale de los 8 primeros con 12 puntos, Atlético con 12 puntos que juega mañana, el Liverpool con 12 puntos que también juega mañana, Dortmund con 11, Newcastle con 10, Chelsea y Barcelona que ambos juegan mañana también pueden meterse entre los 8 primeros, tendría que ver mucho la diferencia de gol, Marsella con 9 puntos, Juventus con 9, Galatasaray con 9, Leverkusen con 9, Mónaco también, PSV con 8, Olympiacos 8, Napoli con 8 y Copenhague 8. Hasta el momento, estas serían los 24 equipos que avanzarían a la siguiente fase. Los 8 primeros directamente octavos y el 9 al 24 jugarían play-off. Pero como digo, faltan todavía verse cómo van a quedar los encuentros del día de mañana. Y hablando de mañana, ¿qué partidos tenemos en la jornada del miércoles por Champions? A primera hora tenemos el Galatasaray ante el Atlético de Madrid, también Karabakh ante el Eintracht Frankfurt, y a horario estelar a las 3 de la tarde, horario peruano, Chelsea recibirá a Pafos, Atalanta al Atlético de Bilbao, Juventus recibirá al Benfica, buen partido este, Slavia Praga recibirá al Barcelona, Marsella ante el Liverpool, Newcastle ante el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich ante el Unión Saint-Germain. Pobrecito, le deseo lo mejor. Y bueno, hemos llegado al final de este video, repasando todo lo que ha sido la jornada del martes de Champions. Mañana también tendremos un nuevo video de lo que va a dejar la jornada del miércoles, el fin de semana. Vamos a dar un poco de la previa de los partidos. Son 18 partidos el miércoles a las 3 de la tarde, horario peruano. Se van a jugar 18 partidos a la vez. Imagínense cómo se va a mover la tabla cada 10 minutos y vamos a hablar de posibles predicciones y mucho más. Ya saben, me ayudaría mucho si hagan su like, si se suscriben al canal y si también me siguen en todas las redes sociales que habrán aparecido a lo largo de este video. Que estén bien y nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós.